En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Bueno, del mundo. La megafarmacia se inauguraría, o se inaugurará, ahí dejémoslo todavía, por parte del presidente López Obrador en diciembre. Pero hasta ahora, pues parecen brincar en términos de los tiempos, ¿no? Más dudas que certezas. Primero, ya le digo, por los tiempos. Segundo, porque el problema de resolver el desabasto de medicamentos implica decenas y decenas de movimientos. Fue en 2019 cuando se agudizó la situación. Uno no olvida a cada paso que se da en la vida de nosotros, en el mundo entero y en nuestro país, que tuvimos 2 años de COVID. Eso no se olvida. Otro tema a considerar, pues es el tema que tanto se insiste que hay corrupción, pero no hay nadie detenido. Recordar que el IMSS eliminó las compras consolidadas de medicinas por esa cuestión, por la corrupción. Un año más tarde, tomó el control la UNOPS y después la Secretaría de Hacienda. Luego se hizo cargo el INSABI, ya van 4, y luego 5. Birmex será al final quien administre la megafarmacia que busca atender el desabasto y con ello surtir 45 millones de recetas. Sin embargo, su operación, pues a la vista está atrasada. Pero ¿qué le parece si mejor hablamos de ello? Irene Tello Arista, especialista en temas de justicia, anticorrupción y tecnología cívica, viene desarrollando toda una serie de estudios que me parecen sumamente interesantes sobre el tema de la megafarmacia o la farmaciota, como usted quiera. Irene, te saludo con enorme gusto y agradecimiento. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Gracias. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. ¿Ante qué estamos? A ver, marzo vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo, como dijo el presidente. Y segundo, ¿qué va a pasar con la megafarmacia cargada de buena voluntad, pero no se alcanza a ver qué pueda pasar con ese enorme galerón todavía, ¿no? Pues desgraciadamente no creo que para marzo estemos con el mejor sistema de salud del mundo. Y como fuiste contando, desgraciadamente los problemas que vemos actualmente respecto al abasto de medicamentos en el país fueron generados por una fallida estrategia anticorrupción del actual gobierno. Se nos dijo que había corrupción en el sistema de compras consolidadas, se deshizo, como bien mencionaste, ha habido una serie de cambios. Y lo que más da coraje, porque antes cuando era directora ejecutiva de Impunidad Cero hicimos varias investigaciones respecto a la corrupción en el sector salud, es que Birmex, la empresa a la que le encargan ahora la megafarmacia y la distribución de medicamentos, es una de las empresas factureras o de las empresas que más facturas falsas cobró a nombre del gobierno federal cuando hicimos una investigación para ver cómo estaba el uso de empresas fantasma en el sector salud. Entonces, si todo esto se hizo por quitar la corrupción en el sector salud, que le den la distribución de medicinas y la megafarmacia a una de las instituciones federales más corruptas, me parece una verdadera burla. ¿Estás hablando de Birmex desde siempre o Birmex ha intensificado en los últimos años o desde cuándo traes este diagnóstico respecto a Birmex? Pues mira, Birmex tiene una historia particular. Fue generada en el país para producir vacunas. Desgraciadamente nunca se logró como tal que produciera todas las vacunas que requería el país, que para esto se generó esta paraestatal. Lo que empezamos a ver fue que Birmex se convirtió en una importadora de vacunas en el país. Cuando hicimos la investigación solamente pudimos obtener facturas falsas del 2014 al 2019 por el periodo en que duró la investigación, pero eso no quiere decir que no siguieran los contratos, pero los que teníamos y teníamos evidencia como para ver que había corrupción en los dos sectores. Luego, cuando vino el desabasto, hicimos otra investigación para ver qué era lo que estaba ocasionando el desabasto, y ahí con lo que nos encontramos con la historia de Birmex fue que empezaron a aumentar el rubro de otras contrataciones. Este rubro no existía y no tendría por qué existir. Antes era muy claro en la plataforma de Compranet saber si se hacían adjudicaciones directas, si era un tema de licitación abierta, cómo era, y empezaron a generarse en el actual gobierno el rubro de otras adjudicaciones que no nos permiten saber cómo son, que se le empezaron a otorgar a Birmex. Lo que empezó a pasar con Birmex fue que se le empezó a
pedir que se encargara de la distribución de medicamentos, y nosotros lo que creemos por las investigaciones que hicimos es que Birmex, con estos contratos que obtuvo del gobierno federal, empezó a subcontratar la distribución de medicamentos a un mayor precio, que es al final el problema en el que estamos ahorita. Desgraciadamente, para la distribución de medicamentos, por lo complicado que es, porque tienes que tener cadenas de frío, porque tienes que tener una distribución de logística muy complicada, es muy caro tener una distribuidora nacional. ¿Qué más quisiéramos que la tuviéramos? Pero desgraciadamente no veo en el corto plazo que Birmex pueda hacer eso. Y yo creo que la megafarmacia se generó como este parche para intentar sacar una respuesta rápida al problema del desabasto, que desgraciadamente no va a poder cubrir con toda la demanda que no se ha logrado restablecer por haber deshecho el sistema de compra consolidada que teníamos en las administraciones pasadas. Oye, a ver, el presidente habla de que la megafarmacia en menos de 24 horas va a poder entregar los medicamentos cuando se necesiten, etcétera. Pero lo que me pregunto es, de aquí a marzo, ¿cómo vamos a llenar la megafarmacia y todas las condiciones que muchas medicinas que son pequeñitas, ¿no? Deben de tener en cuanto a medio ambiente, etcétera? Ahí se ve muy contracorriente, se ve, digamos, me pregunto, Irene, ¿no lo sabe el presidente? ¿No se lo dicen al presidente o qué pasará? La verdad es que es una de las grandes incógnitas que yo también tengo a la fecha, porque desde el principio el presidente hablaba de que la distribución de las medicinas era como distribuir papitas, y entonces, sí. y vimos que no lo logró. Yo creo que en algún momento sí le han explicado que no hay manera, desgraciadamente, de que las medicinas se puedan comprar a granel y mantenerse almacenadas en un almacén central, justo porque además las farmacéuticas no funcionan así. Que era lo que nos preguntaban mucho cuando explicábamos el tema del desabasto de, bueno, ¿por qué no lo vimos también en farmacias particulares? El tema es que como el gobierno federal dejó de comprar, pues obviamente las farmacéuticas dejaron de producir, porque las farmacéuticas no iban a producir algo que no iban a vender. Sí. El tema de tener una farmacia abastecida con cosas que no sabemos si se van a utilizar, que después requiere una distribución muy complicada, porque el país es un país enorme que tiene pues una geografía muy complicada, con temas de violencia también que se tienen que considerar, y como dices, no es de si alguien necesita un medicamento, entonces vamos a mandar un camión solamente con 3 aspirinas, es de ver qué institución necesita todos los medicamentos para un periodo determinado para llevarlos en conjunto. Entonces, yo la verdad es que sigo sintiendo que es más bien un capricho de querer tener una respuesta rápida, pero desgraciadamente lo que estamos viendo es un gasto de recursos públicos, porque además todo esto se nos dijo que nos iba a traer ahorros para el sistema de compra. Solamente estamos viendo cómo se le pagó a la UNOPS por un servicio que no logró hacer, cómo se le sigue pagando a distribuidoras que no están haciendo bien el trabajo, cómo se está pagando por comprar tarde y mal las medicinas en el país, y ahora lo que se va a tener que gastar por hacer esta megafarmacia me parece un verdadero gasto de dinero para un sistema de salud como el nuestro, que requiere de la mejor atención y muchísimos recursos que tendrían que destinarse para otras cosas y no para estas ocurrencias políticas. Ahora, por otro lado, Irene, la información que va teniendo uno hablando con hospitales, incluso con muchos médicos, médicas que prefieren, ¿no?, ahora sí que guardar anonimato por lo que ya sabemos, se dice algo y inmediatamente se le señala, etcétera, por gente que trabaja en los hospitales, pues de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Parece que el tema de todo lo que tiene que ver con, digamos, que los pacientes tengan al alcance las medicinas, está todavía muy lejos incluso de pensarse de un 100%, o sea, está muy lejos, hablamos de, en muchos casos, 60 máximo por ciento, y está el otro tema de los niños con cáncer, en donde el problema ya no son las quimioterapias, el problema ahora son las medicinas, ¿no? Sí, la verdad es que, digo, yo me volví experta en temas de farmacéutica justo por investigar el tema de la corrupción, tampoco sabía muchas cosas. El tema que tenemos ahorita es básicamente como funcionaban antes las compras, que se hacían con un año de anticipación. Entonces se hacía la compra para muchos hospitales, no solamente el IMSS, sino que se hacía una compra consolidada, que eso permitía bajar los precios. También destacar que era una política pública que se iba mejorando poco a poco. Cuando inició el tema de las compras consolidadas, no creo que fuera tan eficiente como era
a inicios del 2019. Y lo que vemos es que ahorita lo que tenemos es un sistema fracturado en el que el gobierno intenta comprar, pero como no hay tanto orden y planeación como anteriormente, seguimos viendo estas fracturas entre que el gobierno no compra bien, no se llega a la orden a las farmacéuticas venden, pero además antes se vendía no solamente el medicamento, sino la distribución del mismo. Como ya no está esta parte, esa es la parte que seguimos viendo que se atora, que no llega al punto final en el que tal vez el gobierno sí compra, llega a un almacén, pero no llega al punto de destino de los hospitales. Entonces, está fracturado por completo el sistema de compra y distribución de medicamentos en el país, que es lo que seguimos viendo que sigue afectando. Entonces, en lugar de ver una política integral en la que el gobierno nos diga, bueno, si el problema es tanto la compra como la distribución, esto es lo que ofrecemos, seguimos viendo estos parches y estos remedios de corto plazo que no van a solucionar el problema y pues que la verdad, te digo, implican un gasto de dinero enorme que se debería de usar para cosas mucho más urgentes que requiere el país. Ahora, también esta idea de que la Coca-Cola y las papitas llegan a todos los puntos de venta en el país, a todo el país, también hay que tomar en cuenta que las Sabritas y que la Coca-Cola pues tienen un conjunto de fábricas a lo largo del país, pero aquí si todo sale de Huehuetoca, con el todo respeto, y nos vamos a la sierra de Oaxaca, pues no sé cómo le van a hacer en menos de 24 horas, dice el presidente. Exactamente, y más con medicamentos que algunos requieren cadenas de Claro, frío, sí. ser manejados por personal especializado, por ejemplo, las quimioterapias, que son medicamentos que tienen que tener un control estricto para que ninguna bacteria entre en el medicamento por lo riesgoso que es cuando se hace la mezcla ya en las centrales para que reciban los pacientes la quimioterapia. Entonces, cada medicina tiene sus propias particularidades de almacenaje, de distribución, que la verdad es que cuando se nos habla de esta megafarmacia, pues sí, es una muy buena idea, hasta que uno ya ve lo que implica mover distintas medicinas a distintos puntos del país. Cuando hicimos la investigación de Operación Desabasto en Impunidad Cero, nos decían que eran 4,000 puntos de entrega en el país que se tenían que considerar. Sí. Entonces, nada más poniendo esto en idea de los millones de medicinas que se requieren para el sistema de salud, de la magnitud que tenemos en el país, la verdad es que no veo cómo se podrá hacer desde un punto central y además esta idea, ¿no?, de todas las medicinas del mundo, pues la verdad es que no requerimos todas las medicinas del mundo, requerimos las medicinas que requieren los mexicanos. Además, hay medicinas o medicamentos que son extremadamente especializados, que cuestan millones de pesos, que a veces hasta se han tenido que meter amparos por parte de pacientes, que solamente son 3 pacientes, entonces el gobierno federal a veces no compra esos medicamentos. Entonces, toda la idea de la megafarmacia y lo que nos dice el presidente tiene muchos errores detrás que espero que se consideren para verdaderamente generar una política pública que logre acabar con el desabasto de medicamentos en México. Déjame preguntarte por último, ¿qué presumes que va a acabar pasando, Irene? Pues mira, creo que se ha ido regresando al sistema anterior, otra vez, aunque no lo han mencionado como tal, el que está haciendo las compras actuales de medicinas es el IMSS Bienestar, que antes el que se encargaba de las compras consolidadas el IMSS. Entonces yo creo que están llegando a regresar poco a poco a lo que teníamos antes, obviamente no en la totalidad, porque sigue habiendo un veto, yo creo, podemos llamarlo así, a las distribuidoras que antes operaban en el país, con este deseo de generar una distribuidora nacional. Lo que me preocupa es que para generar esta distribuidora, que además se le está dando también más responsabilidad al ejército en temas con los cuales no tendrían por qué tener injerencia, va a tardar mucho tiempo. Entonces lo que vamos a ver es que se va a gastar muchos recursos pagando servicios a empresas por lo que antes se pagaba en gran escala para pagar tanto la distribución como el medicamento. Entonces yo creo que vamos a ver mucho más gasto, no el abasto como lo teníamos, como has mencionado, y que poco a poco se va a ir regularizando hasta tener un sistema como el que teníamos anteriormente. Pero sí, el mejor del mundo y Dinamarca, pues sí está lejos, ¿no? Muy lejos, desgraciadamente. Bueno, y seguirá lejos. Sí. O sea, te mando un gran saludo, Irene. Muchas gracias. Buenas noches, que descanses. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Gracias, saludos.